Participación vasco-navarra y paisanaje en la Hermandad Franciscana Seglar en territorio argentino, siglos XVIII-XIX. En el presente trabajo se señala la interrelación de personas seglares pertenecientes a la Orden Tercera de San Francisco, de origen vasco y navarro, y las múltiples actividades que desarrollaron en territorio argentino durante el siglo XVIII. A tales efectos, se examinó la documentación que procede del Archivo San Roque de Montpellier, del archivo que está situado como entidad propia, este archivo, al lado del convento franciscano. También la documentación que procede del Archivo General de la Nación Argentina, como de fuentes provenientes de la provincia franciscana de Santa Fe, la provincia actual argentina de Santa Fe. Una página poco explorada es justamente la que vincula la existencia de dicha hermandad franciscana en general, más precisamente en esta región señalada últimamente de Santa Fe, núcleo neurálgico de tránsito hacia el puerto de Buenos Aires y el noroeste, incluyendo Perú, a la luz de los protagonistas y los hechos por ellos realizados. Interesa poner de relieve en este trabajo las relaciones, las solidaridades, la infraestructura enlazada al proceso. Ello llevó a que con la unión de las fuerzas en conjunto de los terciarios franciscanos, dichos pobladores sostuvieran un engranaje político-económico de enorme relevancia en la misma región local, como en el marco espacial mayor del resto del virreinato nacional y en la gravitación que tuvo asimismo en lo geográfico externo que podemos llamar transnacional. Todo ello, por supuesto, sobre una base precedente que tenía como objetivos lo espiritual y lo religioso, pero que de ninguna manera estuvo escindido de otro tipo de aspectos, que es los que vamos a manifestar, vinculados al comercio y a la ocupación estratégica de los altos puestos de muchos de estos pobladores, tanto en Buenos Aires, en Santa Fe, como en otros marcos geográficos del territorio argentino. Se ha demostrado ya que las relaciones de paisanaje tuvieron incidencia asimismo en la instalación del clero vasco en Hispanoamérica, de ahí lo que hubo igualmente en la contraparte civil. Puede afirmarse que la Orden Tercera de San Francisco, que en esta orden actuaron varios pobladores articulando, como señalé, objetivos religiosos, sin excluir entonces toda una serie de gamas que involucraron también lo social y lo político. En una verdadera urdiembre de acciones dinámicas, las situaciones señaladas otorgaron una carta particular de identidad a los que vivieron la centuria del siglo XVIII, sin exclusión de lo acaecido dentro del seno de la hermandad franciscana, los hermanos de la Tercera Orden franciscana, acaecido en el siglo anterior y en el posterior. Más allá de los vínculos de parentesco sanguíneo que muchos de ellos tuvieron, hubo también aquellos que los unieron por afinidad o compadrazgo espiritual. De hecho, la cercanía de los vascos y navarros se concretó en comunidades de fe común y en las rutas comerciales en donde dejaron una buena parte de su existencia. Es que la situación religiosa en la que yacían sus propias raíces culturales dio lugar generalmente al enlazamiento de lo ocurrido en la vida cotidiana. En efecto, sobre una base cierta de ideas comunes se establecieron en la sociedad local argentina, proyectándose de manera personal como a nivel de grupo de pertenencia. En síntesis, fue una articulación de una gran parte de individuos que dejaron huella, quienes no podían manejar oportunidades y obtener objetivos sin el espíritu que los identificaba y la fuerza considerable de todos los que la potenciaron. Se expresó que estos grupos no podían interactuar sin el orden de pertenencia señalado que los sostenía. Así la historiadora Elsa Caula señala en las sociedades, transcribo, de tipo tradicional los vínculos sociales, los lazos de familia y de parentesco, de amistad y paisanaje tenían una entidad específica. Se caracterizaron en gran medida
por no ser elegidos, sino impuestos. El grupo de pertenencia imponía reglas específicas, deberes y obligaciones con un alto grado de dependencia y subordinación que al mismo tiempo aseguraban al individuo su supervivencia. El grupo tenía una jerarquía que era, en realidad, su propia forma organizativa. La carga de obligaciones era diferente según el estatuto o la posición que se ocupara, es decir, que cada uno de las personas ocupara en el seno del grupo. La dinámica de los hechos son materia de difícil explicación en un marco aislado de contextos y con la sola consideración de algunos documentos. Además, está la apreciación de que el real volumen del comercio que manejaron muchos de estos hombres de la Hermandad Franciscana Seglar fue totalmente dispar a lo largo del siglo XVIII y está en íntima relación con las políticas que evidentemente manejaron en su momento las monarquías de los Austrias y después de los Borbones. Pero es cierto que las influencias locales, regionales e internacionales dieron pie para que el enorme engranaje tuviera una marcha sostenida y continuada. A mediados del siglo XVIII, cuando Pedro de Ceballos, Andonoaegui y el Cabildo, es decir, las personas que prácticamente gobernaban parte del territorio, redactaron listas de los individuos del comercio y quiénes eran los que consideraban los más ricos de Buenos Aires, se expresó que casi el 31% de estos eran vasco-navarros. Y transcribo textualmente una parte de lo sostenido en las tesis de Arrázola Corbera, que señala: no debe sorprender que, al igual que en esta, es decir, cuando trata ella a los comerciantes en Cádiz, los vasco-navarros y sus descendientes llegaran a amasar grandes fortunas en el comercio rioplatense y a ocupar los puestos más importantes. Se podría decir que en cierto modo fueron uno de los principales eslabones de la cadena comercial que había logrado unir a las dos ciudades puertos de ambas orillas del Atlántico. La misma autora, Arrázola Corbera, afirma que dentro de los mercaderes de Cádiz sobresalieron netamente los vasco-navarros, transcribo textualmente, singularizándose del resto por su marcada conciencia de grupo o clan. De hecho, el paisanaje era su mejor carta de recomendación, sirviéndole además para reforzar el poder económico y social del conjunto frente al resto, lo que le llevaría a abiertos enfrentamientos dentro del consulado con los demás cargadores de Sevilla y Cádiz. Puede esbozarse entonces, siquiera, algunos ejemplos de familiares vascos que con la ayuda de otros miembros de su entorno se mancomunaron para establecer pautas de conducción concretas dentro del territorio del virreinato. Cuando alguno de ellos faltaba, era reemplazado por otro de igual entorno cultural o del paisanaje. Actuaron mancomunadamente los vascos y navarros junto con otros paisanos, otras personas de su conocimiento, de marcos geográficos cercanos. De esta forma consiguieron proseguir con los designios que se habían propuesto. Y acá justamente creo que es muy importante destacar al hacer un análisis, ¿no es cierto?, de los ministros de la Orden Tercera de San Francisco en Buenos Aires entre 1733 y 1810, se puede observar entonces, generalmente subrayado, este tipo, es decir, ¿quiénes fueron los ministros? La máxima autoridad, ¿sí? No solamente entraban de forma aislada, entraban con toda la familia a la Orden Tercera de San Francisco. Por lo general, sus esposas también alcanzaron a ser llamadas abadesas de la Orden Tercera, la máxima jerarquía. Obsérvese, ¿no es cierto?, el origen de estos ministros, navarros, de Guipúzcoa, de Bilbao, descendientes directos de vascos, en el caso de José de Andonaegui, que llegó a ser gobernador de Buenos Aires, de Alonso García de Zúñiga en Sevilla, pero que era también, por la parte de los Zúñiga, descendiente de vascos, nada más ni nada menos que Domingo de Basavilbaso, de Vizcaya, digo, lo remarco así porque fue una de las principales personas, pobladores, comerciantes, y al mismo tiempo formó lo que sería la élite local, ensamblado por parentesco con justamente el que a continuación se destaca, Vicente de Ascuénaga, su yerno, quien no es casual
que le vaya a suceder entonces como ministro de la Orden Tercera, también de Vizcaya, y bueno, a continuación una serie de personas que, como ven acá en el Power, eran directamente navarros, vascos, descendientes de vascos. Continuamos riojanos, algunos, en los cuales por parte de madre, Manuel Martínez de Ochagavía en realidad era descendiente de vasco. Bueno, tenemos acá un listado que nos sorprende cuando vemos a todo este conjunto de vascos y navarros directamente involucrados en el franciscanismo como ministros de la Orden Tercera de San Francisco, con un poder enorme, porque la Orden Tercera de San Francisco, podría decirse, a diferencia de las cofradías y las congregaciones, tuvo un carácter universal. Es decir, tenían además específicas situaciones que los diferenciaba o, bueno, los hacía un poco distintos a lo que había en las cofradías o en las congregaciones. Poseían hábito propio, tenían lugar, por supuesto, de sepultura, pagando la luminaria, salvo que por las gracias se le fuera exento. Entraban involucrando familias enteras, es decir, estamos hablando algunas veces de 40, 50 miembros, que además eran redes estratégicas que buscaban perpetuarse dentro del poder de acá de la Orden Tercera, de San Francisco. Si bien yo he puesto seglar, no descartamos que también hubo regulares que estaban incluidos dentro de la Orden Tercera. Quiero comentar también que cuando ustedes están observando MCC en Colorado, ¿no es cierto?, que ya viene desde la página anterior, me interesó expresamente poder detectar, porque evidentemente los veía como los más poderosos comerciantes de Buenos Aires a través de los testamentos, a través de una bibliografía destacable que involucra también conocer los lazos familiares, lo cual debe realizarse a través de estudios serios de genealogía, a través de las revistas y los boletines del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, y además de aquellos que evidentemente existen en España, de la Matritense, etcétera, etcétera. Empecé a confrontar a través de la matrícula de los cargadores de España, en la Universidad de Cargadores de Cádiz, concretamente, la que fue relevada por el doctor Julián Ruiz Rivera, y después en un trabajo fantástico, y después en conjunto con la propia mujer de Julián, la doctora María Cristina García Bernal. Es decir, sacaron las nóminas que también fueron realizadas en otros aspectos por otros investigadores de Cádiz, de Sevilla. Empecé a observar quiénes eran los que estaban anotados en la Universidad de Cargadores. Esta sigla entonces significa en qué momento MCC, ¿sí?, matrícula de cargadores de Cádiz, ellos se anotaron y de qué manera tiempo después, no es casual, llegaron a Buenos Aires. Es decir, no solamente a Buenos Aires, se expandieron por todo el territorio. Un caso paradigmático, tengo varios anotados en el texto, pero solamente voy a marcar uno o dos, es el de los hermanos Gurruchaga. Vinieron los tres, pero ya en Buenos Aires ellos estaban solidariamente sostenidos por este engranaje que los precedía. Es decir, no solamente desde las familias de origen le prestaban apoyo, sino que más allá del Atlántico, es decir, en Buenos Aires concretamente, habían encontrado absoluta unión de fuerzas que evidentemente los iba a potenciar. Bueno, uno de ellos, José de Gurruchaga, se va a establecer en Buenos Aires junto con Juan, su otro hermano, y el otro, Pedro, en Salta, en la provincia de Salta. Tanto José, que acá viene, en 1797, sí, José de Gurruchaga, que por supuesto había estado matriculado en Cádiz en 1767, va a ser nombrado ministro de la Orden Tercera de San Francisco. Y además, su otro hermano, Juan, también en Buenos Aires, tenía precisas órdenes, porque esto se ha evidenciado a través de estudios salteños y de otros,
que hacía la carrera del Perú, y no solamente, es decir, comercializando toda una serie de mercancías y frutos del país de alto nivel, es decir, de envergadura por su contenido y por la cuantía del peso, ¿no?, y las sumas monetarias que de ello derivaba, sino que además su hermano Pedro Gurruchaga, establecido en Salta, también fue ministro de la Orden Tercera de San Francisco. Es decir, no hay casualidades. Bueno, toda esta cantidad de personas que, vuelvo a comentar, solamente marco algunos porque voy a tratar de resumir otros datos para Santa Fe que no había sido estudiado prácticamente con respecto a la Orden Tercera de San Francisco y los miembros establecidos en Santa Fe, en Rosario posteriormente. También encuentran algo bastante semejante para el caso del anterior de Ugarteche, José Ramón de Ugarteche, que en realidad han sido señalados como oriundos de La Rioja. José Ramón de Ugarteche, ministro en 1796, no lo he podido encontrar como matriculado en Cádiz, sin embargo vino también con su hermano, y su hermano se estableció también en Salta, casando con mujeres de la principal élite de la zona. Bueno, para ir logrando observar esto, se necesita evidentemente haber confeccionado desde el punto de vista metodológico los listados de estas personas, algunas veces con ayuda de una bibliografía muy antigua que no ha sido remozada, porque la bibliografía sobre la Orden Tercera Franciscana data de 1920. Prácticamente después no hay estudios. No hay estudios porque la fuente, es decir, el repositorio de esta BOT de San Francisco en Buenos Aires, no tiene cabida, digamos, de visitas. Esto se debe a que entonces no se pueden revisar las fuentes, y esto se debe seguramente a problemas internos que ha tenido, sobre todo en lo que va de este último periodo del siglo, a nivel de institución ha decaído totalmente, y se debe evidentemente a que no tenía el sostén de otrora del siglo XVIII, también del siglo XVII, y que ha tenido algunas series de diferencias con la orden regular franciscana. Bueno, también otro tanto, saco algunas síntesis sobre lo señalado, que sobre 80 ministros del periodo 1730-1810 en Buenos Aires, 29 fueron vasco-navarros o eran participantes en la BOT desde regiones geográficas cercanas, como cantábricos, llegando esto al 36%. En igual cantidad de 80 designaciones existieron 18 personas radicadas en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto, ¿no?, Ciudad Puerto de Buenos Aires, matriculados, que habían estado matriculados en la Universidad de Cargadores de Cádiz, el 23%. Sin embargo, estos nombres así puntuales, cuando se realizan estudios genealógicos, es decir, sobre toda esa urdiembre de parentesco, se alcanza a observar que no por apellidos, pero sí por hermanos políticos, por yernos o incluso por las relaciones de familia de las esposas, esta cantidad llega a ser bastante destacable. En estudios puntuales que he realizado hace un par de años atrás, pude constatar que llegó a haber 200 cargadores de Cádiz que habitaban en Buenos Aires. No exclusivamente que fueron ministros, es decir, dentro de la Orden Tercera Franciscana Seglar. Y ahora pasamos a un estudio que no había nada, que es el de los ministros de la BOT franciscana en Santa Fe, en donde, si bien la mayor cantidad de personas en la totalidad, no me refiero a los ministros, en este orden fueron vizcaínos, navarros y guipuzcoanos, vizcaínos en el sentido de Vizcaya, de procedencia de Vizcaya, no tenemos prácticamente acá indicios, a pesar de haber revisado, he tratado de constatar si había muchos anotados en la matrícula de cargadores, no tenemos esta constancia, pero se trata de una localidad
mediterránea, ¿no es cierto?, en el territorio argentino, que en realidad está en absoluta relación por lazos de parentesco, absoluta relación por lazos de parentesco con Buenos Aires. Es decir, que es posible que muchos de estos, además quiero destacar que sin embargo, a pesar de no tener esa relación con la matrícula de cargadores, sin embargo, hay una gran cantidad, como lo vamos a ver ahora, que fueron gobernadores de la provincia. Es decir, era la élite absoluta de Santa Fe. Fíjense las procedencias, incluso hay algunos que no he podido recoger a pesar de la insistencia en diccionarios biográficos, en antecedentes a través de incluso de pares del Ministerio de Cultura de España. No he podido establecer cuál era la procedencia de algunos de ellos, que Chalaber evidentemente es un chilaber, ¿no? Es decir, posiblemente tuvieron que ver algunas de sus esposas, en estos casos sí, ¿no? Por ejemplo, en Rubina sí, la mujer era vasca, es decir, siempre se sigue en torno de una misma situación de paisanaje, de ayuda, de estrategias, de objetivos similares, que vuelvo a comentar, no solamente fueron los objetivos religiosos y espirituales, sino que estuvieron directamente relacionados con objetivos comerciales. Incluso los gobernadores que tenían prohibido participar en el comercio, sin embargo, lo estuvieron de alguna manera al ser propietarios de estancias, al ser poseedores de miles de cabezas de ganado. Y imagínense todo lo que derivó del faenamiento de animales, y lo hicieron a través de, generalmente, de parientes y de, por supuesto, un ensamblaje de personas que estaban cerca de su cercanía. Bueno, he traído acá un cuadro que vuelvo para lo que es Buenos Aires. La familia Basavilbaso Ascuénaga de Buenos Aires y sus enlaces con la matrícula de comerciantes y con la BOT de San Francisco en Buenos Aires. Bueno, tenemos entonces que los que vemos en colorado, marcados en colorado, sí, tienen procedencia de Vizcaya. Los que están en verde tienen procedencia de Navarra. En el caso de, me interesó colocar esta en amarillo porque María Josefa de Ugarte era viuda de un navarro, ¿sí? Justamente de monasterio, y casa al poco tiempo, justamente, luego de enviudar, obviamente, con Uriarte, Lorenzo de Uriarte, uno de los principales mercaderes y comerciantes oceánicos, podríamos decir, porque vivía en la carrera de India yendo y viniendo. No es posible acá, salvo que me alcance el tiempo, ¿me alcanza? Sí, para nombrar, voy a terminar con el cuadro, se dan cuenta de que esto no es una casualidad, es decir, hay una causalidad, es absolutamente, son todos de la Orden Tercera de San Francisco, las mujeres son prácticamente las abadesas de la Orden Tercera de San Francisco, si no lo fueron ellas, también lo fueron sus hijas y sus nietas, es decir, perpetuándose en una secuencia del tiempo. Y como si todo esto fuera poco, además, muchos de ellos, no alcanzando evidentemente con el ser mercaderes, la situación cerraba, podríamos decirlo así, al ser poseedores de los grandes navíos, que fueron los casos justamente de los Uriarte, de este grupo que está acá abajo, eran los grandes propietarios de navíos. Cuando sigo en la indagación de la historia marítima argentina, relevada para el siglo XVIII, observo que muchos otros ministros de la Orden Terciaria de San Francisco
eran justamente los propietarios de los grandes navíos, de las humacas, de los pequeños bergantines, es decir, no solamente con respecto a los barcos transatlánticos, sino también aquellos que hacían la carrera por el litoral argentino, surcando específicamente, puntualmente, el río Paraná. Por ejemplo, también Francisco Ignacio de Ugarte, ya tenemos, bueno, acá Juan, Francisco, este es Francisco, acá está, el verde, que está aquí el verde. Francisco Ignacio de Ugarte era nada más ni nada menos uno de los principales cargadores de España. Perteneció, por supuesto, hice la confrontación con las nóminas de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, grupo que comercializó internacionalmente desde Cádiz con numerosísimos paisanos. Imposible aquí señalar las extensiones de los vínculos personales y los que hubo con el comercio, pero ha quedado consignado que la mayoría de los hijos, nietos, hermanos quedaron en un nexo de parentesco, había bastante consanguinidad. En este caso de la familia Basavilbaso y Ascuénaga he podido descubrir que a lo largo del siglo XVIII hay 3 pedidos de dispensas por consanguinidad directa, por casar, muchos de ellos ser primos hermanos, es decir, consanguinidad en segundo grado. Ni hablar, los que casi todos ellos eran padrinos, ¿sí? Es decir, un compadrazgo directo y afinidades múltiples. Bueno, una mayoría de ellos estuvieron, como señalé, de estos hermanos, etcétera, etcétera, que no aparecen en los cuadros, en la universidad, anotados en la Universidad de Cargadores del sur de España. Sin duda, las oportunidades provenían de las relaciones y la información, y sobre todo de los vínculos cercanos. Estos vínculos cercanos es muy posible que se obtuvieran, no solamente, por supuesto, a través de las situaciones de parentesco, sino a través de las relaciones, cuando había reuniones de la Orden Tercera Franciscana Seglar. Para Buenos Aires consta que se reunían los días martes a la tarde. De allí, evidentemente, las informaciones de todo orden, es decir, de lo que pasaba en la península, de lo que pasaba dentro del territorio argentino, porque, como ya he señalado, muchos de ellos tenían sus hermanos que eran los ministros de la Orden Tercera en distintas partes del territorio. Bueno, y he comentado que me interesa señalar que cuáles eran los barcos de algunas de estas personas, ¿sí? Por ejemplo, José Astigarraga, vasco avecindado en el Paraguay, mantuvo en sociedad con Francisco Ignacio de Ugarte la fragata Nuestra Señora de Asunción, registrada en el año 1802. No fue menor la propiedad del bergantín llamado San Ignacio de Loyola, del vasco Martín del Ordi. Todos los que menciono son todos de la Orden Franciscana Seglar, ¿no? De Buenos Aires, quien también registró como suyo otro barco de igual caladura, llamado Nuestra Señora de Aránzazu, de 181 toneladas. Como si fuera poco, también fue propiedad del terciario en cuestión, me refiero a Martín del Ordi, el barco de 276 toneladas de construcción portuguesa, Nuestra Señora del Rosario, y el bergantín español Espíritu Santo, que hacía viajes periódicos a ultramar. En 1806, otro comerciante, Martín Monasterio, anotó como suyo el bergantín de 196 toneladas, Nuestra Señora de la Concepción. Y Tomás de Valenzátegui, también ministro de la Orden Tercera de San Francisco de Buenos Aires, lo hizo con el bergantín San Vicente Ferrer, construido también en el Paraguay, donde había una gran disponibilidad de astilleros y la madera era barata y la mano de obra lo mismo. San Vicente Ferrer, construido en el Paraguay, de 203 toneladas. En fin, bueno, son listados, no es cierto que he colocado acá a través de páginas. En fin, imposible mencionar todos los vínculos y propiedades de estos vascos y navarros, es decir, con respecto a su propiedad naviera.
La Mesopotamia argentina, podemos ir concluyendo, fue transitada de sur a norte y a la inversa por los comerciantes, empleados y demás dependientes vasco-navarros, y muchos paisanos, riojanos, santanderinos, de los que surgen a través del estudio realizado. Bueno, sigo mencionando las ejemplificaciones antes y después, como por ejemplo el terciario vasco franciscano, comerciante más que destacado, Manuel Ventura de Aedo, que directamente mantuvo relaciones no solamente con Buenos Aires, el litoral argentino y lo que es hoy Asunción del Paraguay, sino también con Montevideo, y donde se había formado un territorio extensísimo de cría de ganado y de especulación ganadera absoluta. Eran miles y miles las cabezas de ganado que fueron faenadas en Santo Domingo de Soriano, actual territorio del norte uruguayo, y que después salían, ¿no es cierto?, por el puerto de Montevideo, que por entonces pertenecían, ¿no es cierto?, ahora a la Gobernación de Buenos Aires o al Virreinato del Río de la Plata. Bueno, para concluir, antes que me diga nada Oscar, se destacaron parte de algunas redes de vascos y navarros que con pertenencia a la venerable Orden Tercera de San Francisco amasaron fortuna y comercializaron en gran escala desde el punto de vista interior y exterior del territorio de lo que es actualmente Argentina. Ello se realizó siempre en torno absolutamente ideal religioso que los identificaba. Les daba una patente que podían utilizar en cualquier parte del mundo. Tengo varios ejemplos, además que está esto documentado, que ingresaban, siendo ya terciarios franciscanos, por ejemplo, de Madrid, ingresaban entonces directamente sin tener los 2 años estrictos en el cual ellos debían atestiguar, conducta, era como hacer un curso intensivo de ética, de conocimiento del franciscanismo, pero los que ya tenían patente de otro lado no necesitaban volver a sacarla. Directamente entraban, ¿no es cierto?, a la Orden Tercera de otra región en cualquier punto geográfico del mundo. Desde el punto de vista de las oportunidades y las redes estratégicas, es posible afirmar que desarrollaron su existencia fomentando colaboraciones alrededor del ciclo también económico derivado del comercio con los enclaves comerciales, en este caso estudiado, de Buenos Aires y Santa Fe, sin excluir otros dentro del territorio argentino como Salta, donde muchos hermanos de los que vemos como ministros de la Orden Tercera de San Francisco en Buenos Aires radicaron su existencia en Salta justamente, y que también alcanzaron la misma envergadura del priorato, digamos, como ministros. Entonces, no solamente sin excluir otros enclaves comerciales dentro del territorio argentino como Salta, ya mencioné Santa Fe y Buenos Aires, y también el internacional, también la Asunción del Paraguay, toda la región mesopotámica de Argentina, toda la carrera que iba hacia las provincias altoperuanas, y el internacional con España a través de los grandes barcos navieros. Con seguridad, políticos de envergadura en una y otra región supieron extender y solventar sus redes para beneficio propio y del común. El fenómeno de la hermandad franciscana convocó por la segunda mitad del siglo XVIII, según está atestiguado, aproximadamente la increíble cantidad de 3.000 terciarios franciscanos, lo que habla del poder de convocatoria y su pujanza. Constituyó una verdadera articulación de individuos que dejaron una profunda huella, quienes no podían manejar las oportunidades de obtener objetivos sin el espíritu y la fuerza considerable de todos los que yo comenté ya lo potenciaron a este fenómeno de la constitución de esta orden. Dentro de la formación de la hermandad franciscana, de ninguna manera quedaron soslayados esos temas más trascendentes, como fueron los espirituales, en los cuales ellos debían, inclusive tenían como una de las órdenes establecidas dentro de la hermandad, la obligación de testar, siempre y cuando viajaran. Esta obligación de testar hacían que ellos entonces, si no tenían ningún tipo de relación de parentesco, estuvieran dejando dentro de albaceas puntuales, dentro de la Orden Franciscana Seglar, sus bienes, es decir, y algunos mandatos para sus familiares
en la península. Puede constatarse entonces que la red de paisanaje actúa con estrategias y solidaridades, proyectando a sus miembros según sus cualidades y condiciones, a los que les dio un sentido de pertenencia diferente según también la calidad social de los individuos. Sin duda, dicha red de paisanaje actuó para producir la emigración desde las provincias vascas y navarras y de otros lugares cercanos, de parientes, amigos y otros habitantes a quienes cobijaron y ayudaron. En tal estado de situación, la mayoría quedó involucrada en un engranaje impulsor cuyo motor fue la proyección socioeconómica de sus miembros, los que, de manera generalizada, tuvieron una carta de identidad en torno a esta hermandad. Ello postuló una identificación del perfil de cuna y cimientos de la naturaleza de arranque, tal como pudo demostrarse para el caso de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, en un verdadero ensamblaje ideológico, religioso y espiritual que atravesó sus existencias. Nada más. Bueno, muchas gracias. Ha sido un poco extraña porque no me ha dado tiempo a presentar a Nora Siegris. Yo creo que fundamentalmente porque es, aparte de colega, una amiga desde hace muchísimo tiempo, con la que llevo colaborando desde que yo comencé la investigación. Me acuerdo que el primer libro que escribí fue A Limón con ella, a través de correo, cuando no existía Internet. A la gente que está en el fondo, hubo un tiempo en que no había Internet, no había correo electrónico. Pero no tenés que decir que somos tan bueno, viejos. No, o es tan joven lo de Internet, ¿no? No había Internet, no había Internet, era increíble. Sí, había que mandar los artículos por correo normal, una cosa. Bueno. Además de correo normal. Sí, y sí, hace más de 20 y pico de años. Sí. Así que bueno, ha pasado un cierto tiempo. No digas que somos tan viejos. Bueno, pues ahora llega el momento del debate, con lo cual invito a los que han hablado por la mañana que suban aquí a la mesa.